y médico además. Harry Silva Ginase nos acompaña a esa hora aquí en RCN Radio para exponer su nombre como precandidato a la alcaldía de Barranquilla. Después de tanto recorrido, de ser tan conocido, ¿por qué ahora le pica el bichito de aspirar a la alcaldía de Barranquilla? Bueno, primero que todo, muy buenos días y quiero agradecerte a todos los miembros que estamos en la mesa por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos los oyentes y aprovechar la oportunidad también para mandarle un abrazo fraterno a todas las mujeres en Colombia, que para mí son los más valiosos. Yo soy minoría en mi casa, soy el único hombre, así que tengo que caminar bajito porque cualquier decisión que allá las que mandan son las mujeres. Okay. El tema de haber tomado la decisión de aceptar la postulación que se me hizo para ser precandidato a la alcaldía de Barranquilla nace precisamente de un sinnúmero de personas del orden empresarial, de personas de diferentes comunidades y sectores políticos que han visto que Barranquilla hoy está cubierta de una serie de mantos de dudas de las diferentes fuerzas que hoy quieren nuevamente, algunos que quieren nuevamente tomarse la ciudad y otros que quieren llegar a tomarse la ciudad. Y cuando estoy diciendo eso es porque de una y de otra vertiente han salido una cantidad de denuncias públicas donde demuestran de que no pueden ser las personas idóneas y competentes para asumir el rol de ser alcalde de Barranquilla. Y por eso he tomado la decisión de que con mi hoja de vida, con mis conocimientos, con mi experiencia, puedo asumir esa responsabilidad y brindar una tranquilidad por una administración que sea para todos los barranquilleros, donde se garantice el futuro para todos los barranquilleros. No puedo permitir que sigan aquellos que tienen ahora una serie de investigaciones y quieren nuevamente retomar la ciudad de Barranquilla, o otros que pueden venir con cadenas de ira y resentimiento y acabar con el progreso de Barranquilla, porque no hay que desconocer que Barranquilla en los últimos años ha sido la ciudad en Colombia con mayor crecimiento. Hay muchas cosas que reconocer. Yo particularmente en mi discurso trato de reconocer lo bueno que ha hecho cada alcalde en su trayectoria. Y lo vengo diciendo lo que hizo cada uno. Y mi historia se va desde cuando yo realmente empecé a conocer la política, que fue desde el primer alcalde en el cual ya yo me empecé a involucrar en la política, que fue en la época de Callafa, después vino Oliver, después vino Alex, después vino Elsa, Alex, Pumarejo. Y yo tengo que reconocer lo bueno de cada uno. Lo malo que haya hecho cada uno, que la justicia de Dios y la justicia terrenal, pues la aplique en su momento dado y como corresponda. Claro que Entonces sí. tomamos esa decisión porque deben personas como Harry Silva lanzarse. Y además invito a que ojalá sea un número plural, para que la gente pueda decidir, que haya libre escogencia por quién es la persona que debe asumir el rol de Barranquilla. Usted ha tocado un tema importante y es que Barranquilla a lo largo de los años ha sido territorio plenamente derechista. No solo Barranquilla, sino también todo el departamento del Atlántico. Y ahora, a raíz de la subida de un gobierno que se llama, o que se denomina de izquierda, si se puede decir, o socialista incluso, se avecinan o bajo esa consigna del cambio. Quizás mucha gente está buscando ese cambio también. ¿Cómo se lee a Harry Silva de cara a las elecciones de Barranquilla? ¿Por qué corriente ideológica nos vamos y cuáles van a ser esas banderas de trabajo? Tú acabas de utilizar una palabra que se habla del cambio. Yo creo que el cambio ya se está dando con todo lo que ha venido sucediendo y también porque en los últimos 4 periodos no ha habido debate en Barranquilla. Esta vez va a haber debate porque va a haber un número plural de candidatos para aspirar a la ciudad de Barranquilla y a pelear en las mismas condiciones con las cuales los últimos administradores han venido ganándose esta administración. Mi ideología es una ideología de un hombre que su pensamiento es totalmente libre, que es autónomo, que es independiente, que tiene la capacidad de liderazgo y la capacidad de asumir con responsabilidad el rol de alcalde de Barranquilla. Yo estoy recibiendo el apoyo, como te dije al principio, y de donde nació, pues, del nivel empresarial de la ciudad de Barranquilla y de comunidades, de sectores de Barranquilla en diferentes localidades, con los cuales tienen el reconocimiento que me han hecho por mi hoja de vida pulcra. Son más de 25 años en los cuales nunca, ni siquiera me han abierto, no una investigación, ni siquiera una indagación preliminar. Eso demuestra de que donde hemos ocupado los cargos públicos lo hemos hecho con honestidad, con transparencia. Y hoy he recibido estoy muy alegre de ver cómo un sinnúmero de partidos políticos se me han acercado a brindarme el aval. Está el Partido Verde Oxígeno, el Partido Nuevo Liberalismo y otros partidos llamados alternativos que se han acercado a mí
para brindarme su apoyo y brindarme su acompañamiento para que Barranquilla llegue una persona, como lo siempre he dicho, una persona independiente que tenga autonomía para administrar. Y los acuerdos que he tenido con cada uno de estos partidos es precisamente eso. No se negocia la autonomía del candidato a la alcaldía ante cualquier partido. Si bien hay muchos aspectos a destacar, como usted bien lo mencionaba, también hay cosas que mejorar. Empecemos, digamos, por lo bueno y a lo cual eso Harry Silva lo destaca y de pronto entre sus planes de desarrollo de llegar a la alcaldía de Barranquilla podría seguir ejecutando o de pronto hacerle algún tipo de mejoras. ¿Cuáles serían esos planes? ¿O son esos proyectos? Mi lema lo pensé bastante y lo analicé bastante. Porque es que uno no puede salir a una campaña política denigrando al otro. Yo pienso que uno tiene que reconocer, y esa es mi manera de ver la vida, ¿no? De reconocer lo bueno de las personas, porque cuando tú te dedicas a ver lo malo, yo siento que hay un corazón muy oscuro, muy doliente, con resentimiento. No, y esa campaña de echarle agua sucia al otro para resaltar lo propio está mandada a recoger definitivamente. Aquí hay que reconocer en primer lugar el trabajo, y lo he dicho públicamente, lo bueno de cada uno, por lo menos. Si nosotros comenzamos en la administración de Humberto Callafa, hay que reconocer que él se acogió a una ley en la cual perdía poder como alcalde de Barranquilla. Se acogió a la ley de quiebra, la ley 550. Acuérdate aquí que cualquier decisión que se tomaba tenía que venir de Bogotá, con Ana Lucía Villa y con el famoso acreedor, para cualquier cambio en el presupuesto de Barranquilla. Qué se le pagaba y qué no se pagaba lo definían prácticamente era ellos. Pero eso permitió que se empezara el ajuste fiscal. Después llegó Humberto Callafa llegó Guillermo Hollimer. Y Guillermo Hollimer, para mí, y lo he dicho públicamente, es uno de los primeros arquitectos en la ciudad de Barranquilla. Porque en ese periodo yo fui concejal. Y fui el ponente de los proyectos más valiosos de esa administración. Y yo no voté por Guillermo Hollimer. Pero estaba en la comisión más importante, que era la comisión de presupuesto. Y yo fui el ponente de la estampilla pro hospitales. Una estampilla que se creó precisamente para mejorar la infraestructura y dotación de la red hospitalaria. Hoy tenemos una buena infraestructura. Estamos mal en calidad en la prestación. Entonces te voy diciendo enseguida, ¿en qué tenemos que trabajar? En mejorar en la calidad de la atención y prestación de los servicios de salud. Que sea una prestación de manera oportuna, eficiente, integral, que llegue a todos los barranquilleros y que accedan a todos los servicios de cualquier nivel de atención. Ahí obligadamente tengo que preguntar qué opina de la reforma a la salud. Bueno, te voy a terminar primero, si me permites, terminarte lo que quería hacer el reconocimiento, de que durante esa administración se hicieron también varios proyectos a los cuales hay que reconocerle a esa administración, y yo fui el ponente de valorización 1, con el que se hizo el tema de la Avenida del Río. Eso fue en ese periodo. El tema de la segunda calzada de la Circunvalar, los megacolegios, la Cayena, 7 de abril, un sinnúmero de obras que hay que reconocer a esa administración. Y después llegó el periodo de Alex Char y todo el grupo con que él ha administrado durante los 16 años, donde también ha crecido Barranquilla, donde se atrevieron a hacer lo que a nadie había hecho, el tema de los arroyos, con algunos inconvenientes, pero se atrevieron a hacer unas cosas importantes que han solucionado la cantidad de personas que antes fallecían en estos arroyos. Ahora, me hablaste del tema de la reforma a la salud. Ok, yo la reforma a la salud la veo que trata de recoger, lo bueno de la reforma a la salud, que trata de recoger aspectos de esa búsqueda que han tenido los médicos durante muchos años, y el reconocimiento a los médicos, ¿verdad? Que la parte laboral de los médicos es gravísima en Colombia, no están dentro de los mejores pagados de las diferentes profesiones que hay en la ciudad, en el país. Entonces está recogiendo precisamente el sentir de los médicos. Es un punto a favor. Otro punto a favor, mejorar el sistema de información y único sistema de información. Porque es que toda política pública que se defina debe ser en base a una información que sea creíble. Y si tú tienes una información que consolida todo y te dice, es que en Barranquilla, en la localidad metropolitana, en el barrio Ciudadela 20 de Julio, lo que más se enferma a la gente es por dengue. Pues tú en tu política pública tienes que definir que las estrategias de trabajo en el barrio de la Ciudadela debe ser por dengue. Trabajar contra el dengue, ver cuáles son todos los focos que están allí. Eso es virtud de la nueva reforma a la salud. Otra virtud que tiene la reforma a la salud es el proceso ya del giro directo de pago a las IPS. Porque es que cuando estaba la intermediación, en ese momento la intermediación con las IPS, mucho dinero quedó en un limbo que no se sabe dónde está. Y la explicación la dan el mismo Superintendente Nacional de Salud. Se le debe a las EPS 2.3 billones y las EPS les deben a las IPS 23 billones. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde terminó?
Y eso es producto de ¿qué? De que el Estado es responsable de que no controló cuál era el flujo de esos recursos. La preocupación más grande que yo tengo con la reforma, y eso no me lo quita de la cabeza nadie, es que con la creación de los fondos territoriales de salud podemos llegar al más daño que tiene y lo peor que tiene Colombia, que es el clientelismo y la corrupción. Porque eso va a permitir, va a ser un poder de negociación del gobierno con los diferentes estamentos políticos que hay. Estás conmigo, me apoyas mis reformas, me apoyas estos proyectos y yo te entrego a ti el manejo de los recursos de la salud en el departamento del Atlántico, en el departamento de Cundinamarca o cualquier otro departamento. Y podíamos volver a aquellas épocas en las cuales el clientelismo predominó y todos sabíamos aquí quiénes manejaban los recursos de la salud y cómo los desviaban. Esa es la gran preocupación. Ahora, de manera general yo te podría decir, sea administrado por empresas privadas o empresas públicas, debe ser lo mismo, porque al final de cuentas son hombres los que van a administrar y los hombres nos podemos equivocar en lo privado como en lo público. Eso también puede ser una excusa. Entonces, ¿cuál es la verdadera tarea que debe buscar el presidente en esta reforma? Fortalecer una entidad como la Superintendencia Nacional de Salud, donde imagínate, el 80% es administrativo y el 20% es técnico de inspección y vigilancia, cuando debe ser todo lo contrario. Y además elegir un superintendente idóneo y competente, que no tenga mantos de duda, que no tenga investigaciones como tal, porque si tú tienes como un superintendente bajo esas condiciones, pues lógicamente no puedes esperar nada bueno. Bueno, ahí hablando puntualmente de lo ocurrido con el doctor Ulay Beltrán. Pero bueno, avancemos en otros temas y ya hablamos, digamos, de lo bueno, lo que se reconoce en materia de infraestructura, de proyección, de crecimiento económico que ha tenido Barranquilla a lo largo de los últimos años. Detalles que no se pueden dejar por fuera, la inseguridad. Estamos viendo cómo está desbordado el tema de las extorsiones, de los crímenes, de esta guerra delincuencial entre bandas criminales. Hace poco vimos un vigilante de un restaurante asesinado por un caso de extorsión. Luego, 2 días después, a tan solo una cuadra y a 2 de la estación de policía de San José, otro local comercial que también fue atacado a bala. Todos los días tenemos que reportar casos de violencia en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. ¿Qué nos está faltando? Mira, una de las bases que hacen parte de mi propuesta para los barranquilleros es precisamente cómo mejorar las cifras de seguridad en la ciudad de Barranquilla. Y debe ser desde el ámbito de la seguridad del orden distrital y metropolitana, en primer lugar. Ahí donde yo difiero con la administración actual, cuando ellos llaman de la Barranquilla imparable, y no es realmente cierto. Año 2022, se hablo con cifras, más de 350 homicidios. Y lo peor, homicidios múltiples. Cuando Barranquilla era considerada el remanso de paz. Más de 360 casos de extorsiones. Y te estoy hablando de las cifras que maneja el CIETCO, que es el Sistema de Información Estadístico de la Policía, donde no está la totalidad, porque hay mucha gente que deja... Claro. Hay mucha gente que deja de denunciar. ¿Verdad? Más de 14.700 hurtos en el año 2022. Más de 2.700 casos de violencia intrafamiliar y más de 490 casos de violencia de género y violencia contra la mujer. Eso demuestra que estamos prácticamente en un estado que podría denominarse fallido en el tema de la seguridad en Barranquilla. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que hacer una estrategia que contemple los 3 componentes importantes para trabajarlo y que nadie lo está inventando. No es simplemente analizar lo que se ha hecho en todo el mundo. Una estrategia que contemple la seguridad en sí misma, y ya te explico qué es, la convivencia ciudadana o la seguridad ciudadana y el tema de la resolución judicial. El tema de lo que tiene que ver con la seguridad en sí misma, aquí nos olvidamos de la inteligencia y la contrainteligencia. Aquí hay una cantidad de sitios donde expenden drogas, donde todo el mundo sabe, y menos las instituciones. O dicen no saber. Eso es lamentable. Entonces quiere decir que hay falta disciplina y autoridad, no autoritario. Aplicar la disciplina y la autoridad. Y ahí viene un cambio grande que voy a hacer para la ciudad de Barranquilla. La policía no debe estar manejando la regulación de tránsito. La policía debe de responder por la seguridad de Barranquilla y el 100% de su personal debe estar dedicado a brindarle seguridad a los barranquilleros. Mira las cifras. La media nacional dice que
debe haber 200 policías por cada 100.000 habitantes. Y esa es la media, que tú la ves en comparación en ciudades como las que se debe comparar Barranquilla, que es Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá. La de Barranquilla es de 60 policías por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera estamos en el 50% de esa media nacional. Quiere decir que hay que reorganizar y desviar el pie de fuerza hacia lo que le compete, hacia lo que fueron creados, que fueron la seguridad. Uno, ese caso. Dos, tenemos que trabajar en el tema de convivencia ciudadana. Y ahí yo quiero enfocar, siendo médico, que debemos enfocar toda una política pública integral direccionada a evaluar el comportamiento y la salud mental. Fundamental. ¿Verdad? Y creo que eso es básico. Además, tenemos muchas consecuencias derivadas del COVID. El COVID nos dejó eso. Tanta gente desempleada, tanta gente en una situación lamentable que ha conllevado que se aumenten las cifras de violencia intrafamiliar de una manera desbordada. Y en tercer lugar, la resolución judicial. No puede ser que los jueces en Colombia fallen de una manera subjetiva. Están fallando una vez y no de manera objetiva. La ley no es para interpretarla, es para aplicarla. Y yo he visto casos iguales en las mismas condiciones y lo que han decidido los jueces ha sido totalmente diferente. Eso genera un manto de duda de cómo están actuando nuestros jueces aquí en Barranquilla y en Colombia. Precisamente ese era el tema que quería tocar, porque eso es una de las falencias que también siempre se alega, y es esa ruptura en el eslabón de la justicia o de la aplicación de la misma, y es que la policía captura, pasan a audiencias, pero allí o lo mandan a la casa por cárcel, que es lo mismo que si los dejaran libre, y eso se ha visto en muchos casos con gente con reiteradas anotaciones judiciales, con armas de fuego, con intención de asesinar y de crear violencia. Entonces hay algo también que hacer, algo que reformar. Eso también hace parte de todo el tema de la corrupción que estamos viviendo ampliada en todo el territorio colombiano. Porque es que ellos deben, vuelvo y te repito, la decisión debe ser objetiva. Todo delito se tiene que tipificar como delito y se debe sancionar como delito. Y la gente debe pagar sus consecuencias de cualquier acto irregular, que hayan hecho. Y no lo que está pasando. Personas con 8 anotaciones judiciales y al día siguiente están en la calle. O sea, no entiendo de qué manera la justicia actúa y no entiendo para qué existe el Consejo Superior de la Judicatura, que debe estar vigilando de las actuaciones de los jueces y de todos los abogados de lo que hacen en el día de hoy. Eso me parece lamentable cuando debíamos estar tranquilos en ese tema. Barranquilla tiene que recuperar el tema de ese título que tuvo toda la vida de remanso de paz. Y tenemos que aplicar medidas drásticas. Y vuelvo, repito, falta de autoridad y falta de disciplina. Yo soy del pensamiento no de escarcelar a la gente. Yo pienso que a la gente hay que llevarla a cárceles, pero cárceles productivas. No a cárceles donde están allí con el ocio, sentados todo el día ellos metidos en unos cuartos, sino que deben de ser cárceles donde ellos mismos trabajen y produzcan para sustento diario. Aquí toca traer a colación dos temas que a nivel de América Latina se están viendo. Por una parte, lo que en Colombia se quiere o se ha planteado de estos permisos especiales para que salgan a laborar, salgan de los pabellones a salir a laborar, y también un poco lo que está pasando en El Salvador con las decisiones de Bukele, de Nayib Bukele, y todo lo que ha generado también la controversia por la violación que dicen de derechos humanos con lo que está haciendo con los pandilleros. ¿Cómo se ve ese panorama para Harry Silva? Bueno, y si tú me preguntas, yo me enmarco más en la manera como Bukele está administrando su país. Mira, El Salvador estaba en iguales o peores condiciones de inseguridad que la que tiene Colombia. Y hoy en día El Salvador ha pasado un año sin un asesinato. Más de 360 días sin un asesinato. Tiene a los bandidos en las cárceles. Y ahí es donde deben de estar. Los bandidos tienen que ir para las cárceles. Y mira cómo el país ha cambiado. Un señor que llegó y pagó su deuda externa. Y está tan productivo el país que los inversionistas están llegando allá. Ya les entregaron hasta Miss Universo. Le están entregando todos los eventos internacionales, están llegando a El Salvador, reconociendo el esfuerzo de ese señor. Y yo sí creo que la política de aquí debe ser, como él lo dice, van para la cárcel, pero también van para la cárcel no a sentarse allí, porque yo no me tengo que preocupar por la comida de ustedes, me tengo que preocupar es por los niños que están en la calle con hambre, por la gente de bien que no hace daño a nadie y que le hace falta su plato de comida. Yo estoy de acuerdo con la política de Bukele, y aún más creo que la decisión que él está tomando ha arrojado los mejores resultados en comparación de cualquiera. A mí me pareció
descabellado que el presidente Petro en un momento dado haya querido ir a buscar pelea con un presidente que está mostrando resultados. Pienso que una salida en falso que tomó el presidente de la República. Aquí, independientemente de lo que hayan hecho y lo que no se haya hecho, hay que buscar las estrategias de hacerlo y superar lo que se ha hecho en ese país. Y me hablaste de derechos humanos. Comparto las palabras totales de Bukele cuando dice, primero deben de prevalecer los derechos humanos de la gente de bien, de la gente que no maltrata, de la gente que no asesina, de la gente que no atraca. Y está en contra de los derechos humanos que hoy se predican, que es el de los derechos humanos precisamente de todas las personas que violan la ley. En un momento dado, porque le dijo, aquellos que quieren defender a toda esta gente, y más digo, toda esta lacra que hay en mi país, los entrego 2 por 1. Dígame en qué país lo quieren, que tengo los aviones dispuestos para entregárselos. Sí. Y fue una respuesta que va a quedar para la historia. ¿Dónde están los derechos humanos de la gente de bien? Claro que sí. Pasemos a otro nivel y justamente en este Día Internacional de la Mujer hablemos de las mujeres en Barranquilla. Hace poco estuvo la visita de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, aquí en la ciudad, entregando unas cifras que son verdaderamente alarmantes. Usted hace poco mencionaba algo, pero muy someramente. Vamos a ahondar en esto. Y es que, por ejemplo, la lucha y la petición de los diferentes movimientos siempre ha sido que hacen falta políticas públicas, hace falta mayor contundencia del sector judicial para aplicar la justicia a las mujeres y que realmente tengan esa satisfacción de que algo se hizo en su caso, por aquellas que aún han sobrevivido a la violencia y aquellas que lamentablemente no están. Hay muchos casos que recordamos en la ciudad de Barranquilla, como el de Brenda Pájaro, como el de Margarita Gómez, que no han tenido justicia. Una mujer que estaba embarazada y fue asesinada junto con su criatura en gestación. ¿Cuáles son esas políticas o esos planteamientos que tiene Harry Silva de llegar a la alcaldía en esa materia? Tú acabas de darle la respuesta. Hace falta justicia social. Hay que trabajar por las comunidades. Yo no es que esté en desacuerdo cuando algunas personas dicen que no todo debe ser cemento. No. El cemento tiene que prevalecer porque el que no tiene la calle pavimentada quiere que le pavimenten su calle. Pero tú haces justicia cuando tus proyectos como alcalde los haces de manera integral. Y te voy a poner un ejemplo con una obra. ¿De qué sirve? De que tú en el barrio 7 de abril hagas un parque hermoso, con las mejores condiciones, con la mejor infraestructura, y que el círculo que está alrededor de él, el tejido social que está alrededor de ese parque, tenga hambre, que los niños de ese sector estén enfermos. ¿Cuándo esos niños van a disfrutar ese parque? O por el contrario, un padre responsable no va a mandar a su hijo a ese parque que está lleno de jíbaros, que está lleno de ladrones, sin decirte lo más grave que puede pasar, que violen o asesinen a uno de nuestros niños. Entonces hace falta justicia social. Y la justicia social es precisamente llevar los recursos del Estado para suplir las necesidades de la población pobre y vulnerable. Aquí se han hecho cosas graves en la ciudad de Barranquilla. Perdón. Mira, para mí, aquí se manipularon las encuestas del CISBEN. Mira las oficinas del CISBEN. La cantidad de gente haciendo cola, buscando la manera de cómo se reevalúe su ficha técnica, porque colocaron a la mayoría de la población en una clasificación superior a la que le corresponde. Pero ¿por qué digo que fueron manipuladas? Fueron manipuladas para que mandara una información al orden nacional para decirte que en Barranquilla iba en un crecimiento y que en Barranquilla no hay pobreza extrema y no hay hambre. Entonces cualquier persona, estos que fueron a evaluar, veían una nevera o veían una moto, porque hoy en día todo el mundo ha visto como una necesidad tener una moto para suplir parte de lo que necesita para subsistir. Entonces colocaban a cualquier persona en una clasificación que no le correspondía y la subía a un B o un A, cuando debían estar en la clasificación de población pobre y vulnerable. ¿Eso qué conllevó? A que el Estado Nacional dijera, bueno, Barranquilla no es pobreza, Barranquilla no hay hambre, y es poquito la plata que hay que transferir para darle los subsidios que merecen la población pobre. Y eso se vio evidenciado en la tarifa del presupuesto nacional que le correspondió a nuestra ciudad. Porque entonces todo el mundo está reclasificándose, buscando la manera de cómo poder lograr y conseguir esos subsidios que hoy lo necesita la gente, porque hay hambre en Barranquilla. Hay unas encuestas que se establecen
lo que es el ENSIN, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, y nos dice que las dos ciudades con las mayores cifras de inseguridad alimentaria son Barranquilla y Cartagena. Y aquí se publica de que estamos frente a la mejor ciudad donde no hay hambre. O sea, esas verdades lo que le hacen es daño a la ciudad. Entonces, esas encuestas no se pudieron haber manejado así. Además de evitar, de poder mandar un mensaje negativo, se le hizo un daño muy grande a la sociedad barranquillera y sobre todo a la gente pobre, porque hoy están pasando hambre cuando parte de esos subsidios estuvieran supliendo un porcentaje de sus necesidades. Finalmente, otro tema que ha generado mucha mella y polémica en la ciudad y a nivel de la región Caribe, el tema de los servicios públicos y puntualmente hablando de la energía eléctrica. Toda esta polémica con la salida de Electricaribe y la llegada en funcionamiento de aire y todo lo que sabemos que estamos pagando de nuestro bolsillo de manera extra. Eso es lo que ha pasado y eso son parte del cambio que se dio el gobierno y el giro que tuvo la población colombiana de votar por un presidente que mostraba otro tipo de política. Y el peor error que pudo haber hecho, y te hablo con nombre propio, hay cambio radical con el presidente Duque, es haber involucrado un artículo en el plan de desarrollo donde responsabilizaba de todas las pérdidas a los usuarios. Que todo lo que se pierda, y te voy a hablar ya directamente, lo que se pierda de la energía que sale desde Antioquia hacia Barranquilla, en esos 800 kilómetros, se va a perder mucha energía. Y esa energía, ¿sabe a quién se la carga? A los usuarios. Entonces, mira cómo, a veces yo digo qué tan sincero puede ser el alcalde de Barranquilla tratando de defender unas supuestas tarifas, si él hace parte del movimiento político que involucró el artículo en el cual nos responsabiliza a los usuarios de todas las pérdidas que se den de energía en ese transcurso de esos 800 kilómetros. Me parece que es algo lamentable que hayan hecho eso y que por lo cual la gente no los debe de premiar. Y es lo que está pasando con AAA. Y persisten de que la AAA debe haber unos socios privados. La AAA debe ser, por su esencia, como nació, una empresa pública de Barranquilla. Y se inventaron el cuento de que hay una sociedad, primero, con una concesión, una empresa de economía mixta, con alumbrado público, donde querían que el 65% era para la Barranquilla y el 35% de esas acciones eran para los privados. ¿A costa de que nosotros tenemos que entregarle un 35% a unos privados cuando todo corresponde al Estado? Y ahora se inventa un nuevo muñeco, como digo yo. Ahora se inventaron Cayena. Lamentablemente están utilizando el nombre de la flor representativa de Barranquilla. Y con Cayena ahora persiste el alcalde en que en la sociedad debe haber unos privados. ¿Y cuáles son los privados? Y quedó así, un 80% de esas acciones de Barranquilla, un 20% de los privados. ¿Y por qué persisten en dejar de que hayan unos privados allí? Para hacer lo que pasó en la época cuando se transformó la AAA, que pasó a ser administrada por una empresa de España, y que en ese momento la ganó y la compró, digamos que por 7 millones de dólares, y en el año siguiente la vendieron de Canal Isabel y NASA por 78 millones de dólares, o sea, fueron 10 veces el valor real. O sea, mira cómo esconden una cifra para después venderla supuestamente o valorizarla a un valor mayor. Y eso es lo que están pensando, para mí eso es lo que están pensando en el día de hoy, hacer la misma estrategia, de coger a la AAA, entregarle un 20% a los privados, hacer una revalorización donde Barranquilla no va a tener con qué aportar. Entonces ellos van a decir, sí lo tenemos, en papeles, con la cédula, y se cambia el componente accionario y va a pasar lo mismo. Los privados se van tomando la AAA teniendo un 80% y Barranquilla quedándose con la mínima expresión. Sin duda alguna son muchos los temas que se nos quedan allí por tocar, pero bueno, el tiempo en radio es oro, así que vamos a aprovechar los micrófonos para decirle a la comunidad por qué deben votar por Harry Silva, por qué Harry Silva es la opción de cambio o la mejor que puede haber entre el abanico de candidatos y de posibilidades que hay para aspirar a la alcaldía de Barranquilla. Porque Barranquilla se merece un alcalde que sea idóneo y competente para asumir ese rol. Porque tengo una hoja de vida pulcra, más de 25 años en lo público, sin tener, como te dije, ninguna indagación preliminar. Porque he ocupado cargos
de mucha importancia y donde he demostrado que sí se puede hacer las cosas bien y se pueden tener resultados y logros muy positivos como los que tuve en los diferentes cargos que he tenido. Y porque Barranquilla merece un cambio que mantenga el progreso de la ciudad. No hay que desconocer que Barranquilla ha venido creciendo. Yo no voy a ser ese candidato que va a decir que todo lo anterior estuvo mal, no. Barranquilla ha progresado y no hay que parar ese progreso. Y por eso no podemos permitir que lleguen personas que la vienen administrando con unos mantos de dudas, ni tampoco con otras personas que vienen con una cadena de ira y resentimiento que pueden afectar el progreso de Barranquilla. Y yo soy esa parte neutral, esa parte media que quiere involucrar a todos los barranquilleros. Y sería una de las mayores razones por las cuales deberían votar los barranquilleros. Porque represento la independencia, represento la autoridad, represento la disciplina y represento la autonomía para tomar decisiones por el futuro de todos los barranquilleros que merecemos mucho más. Ahí está entonces, es Harry Silva Ginás, una opción más a la alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones territoriales. Gracias por acompañarnos aquí en RCN Radio. No, muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a través de esta prestigiosa emisora, llegar a todos los barranquilleros y decirles que Barranquilla definitivamente merece mucho más y Harry Silva es una opción por el futuro de todos. Muy bien, nosotros hacemos una pausa para comerciales, regresamos con más.